Buenos días, mi nombre es Jason García y en esta oportunidad vamos a exponer nuestro trabajo final para el curso de Estadística Inferencial. Encuesta de conformidad por parte de los alumnos sobre el Laboratorio de Mecatrónica perteneciente a la UTP, sede central 2020. Para ello vamos a desarrollar 10 ejercicios aplicativos en relación a lo aprendido en el curso. Intervalo de confianza para la media de una población. En los laboratorios de mecatrónica pertenecientes al UTP se extrajo una muestra de 60 alumnos, en la cual indicaron que el tiempo promedio de demora por un problema de algún instrumento que utilizan es de 16.94 minutos. Calcularon un intervalo de confianza al 95% para el verdadero tiempo en promedio del tiempo de demora. En este problema tenemos como promedio 16.94 minutos, la desviación estándar de 6.27, nuestra muestra de 60 y el valor de alfa a 0.05. Desarrollando la fórmula para el intervalo de confianza para la media de una población, podemos concluir que el intervalo de confianza a un 95% del tiempo de demora a causa de un problema con los instrumentos de laboratorio es de 15.347 a 18.52 minutos. Ejercicio. Intervalo de confianza para las medias de dos poblaciones. Se hizo una encuesta a dos muestras de 30 alumnos de dos laboratorios del UTP pertenecientes a la carrera de mecatrónica, preguntando cuánto tiempo se pierde en promedio por error de algún instrumento. A partir de ello se obtuvieron los siguientes datos. Del primer laboratorio 16.467, desviación estándar de 6.431, el número de la muestra de ese laboratorio de 30 alumnos. Para el siguiente laboratorio el promedio es de 17.4 minutos, desviación estándar de 6.251 y la muestra también de 30 alumnos. Es acertada la decisión del grupo al inferir que no hay diferencia significativa en los tiempos que se pierden en cada laboratorio. Consideremos alfa a 0.05. Desarrollando nuestra fórmula para el intervalo de confianza para la media de dos poblaciones, este intervalo nos arroja de menos 4.142 a 2.276. Podemos concluir como el 0 se encuentra dentro de este intervalo, no existe una diferencia significativa en las medias poblacionales. Por lo tanto, podemos concluir que la decisión del grupo es acertada, al inferir que no hay diferencia significativa en los tiempos que demoran los alumnos en cada laboratorio por error de algún instrumento. A continuación, le doy paso a mi compañero. La pregunta 3 está relacionada con el tema prueba de hipótesis para la media de una población. Se formula la siguiente pregunta de cuál se desprenden estos datos. En una parte de la pregunta nos dice: un encargado de laboratorio manifiesta que el tiempo de demora de los alumnos es en promedio mayor a 15,346 minutos. Este dato vendría a ser la hipótesis alterna, la media poblacional mayor a 15.346. Por complemento, la hipótesis nula es igual a la media poblacional menor o igual a 15.346. Nos dice una muestra de 60 alumnos, una media muestral de 16.93 y una desviación muestral de 6.27. La muestra es mayor a 30, la varianza es desconocida y se aplica esta fórmula, del cual el z calculado es 1.96. Se va a usar un nivel de significancia del 5%. En la gráfica el área va a estar ubicada a la derecha. También lo podemos notar que en la hipótesis alterna la media poblacional es mayor. El signo indica hacia la derecha, por ende el área va a estar a la derecha. Se calcula el z es 1 menos 0.05, que vendría a ser z 0.95, buscamos en la tabla y nos da el valor de 1.645. Notamos que el z calculado es mayor y se ubica en la zona de rechazo de la nula. Entonces es válido la hipótesis alterna. Se puede concluir que el tiempo en demora para poder resolver un problema en los instrumentos de laboratorio es mayor y el encargado tendría razón. La pregunta 4 está relacionada con el tema prueba de hipótesis para dos medias poblacionales. Se formula la pregunta, se desprenden estos datos. En una parte de la pregunta nos dice: se desea determinar si el tiempo de demora del laboratorio 1 es menor al del laboratorio 2.
Este dato vendría a ser la hipótesis alterna, media poblacional 1 menor a media poblacional 2. Por complemento, la hipótesis nula es igual a la media poblacional mayor o igual a la media poblacional 2. Nos dicen que en ambos laboratorios es una muestra de 30 alumnos. En el laboratorio 1 es una media muestral de 16.467 con una desviación muestral de 6.431. En el laboratorio 2 es una media muestral de 17.4 y una desviación muestral de 6.251. Las muestras es mayor o igual a 30 y variedades desconocidas se aplica esta fórmula, el cual el z calculado es igual a menos 0.57. En la gráfica vamos a utilizar que el alfa es igual a 0.05. El área está ubicada a la izquierda. Podemos notarlo que en la hipótesis alterna media poblacional 1 es menor, el signo apunta hacia la izquierda, por ende hacia la izquierda del área, y calculamos z 0.05, buscamos en la tabla y nos da el valor de menos 1.645. Entonces podemos notar que el z calculado cae en la zona de aceptación, se acepta la nula. Entonces concluimos que no se puede afirmar que el tiempo de demora de los alumnos en el laboratorio 1 es menor al tiempo de demora de los alumnos en el laboratorio 2. Continuando con la exposición, mi nombre es Daniel Muñoz. Yo voy a exponer el ejercicio número 5, que es el intervalo de confianza para la proporción de una población. Donde tenemos una muestra aleatoria de 50 estudiantes de la UTP que pertenecen al laboratorio de mecatrónica. También tenemos la proporción de 33 alumnos que prefieren que el multímetro sea de los instrumentos del laboratorio que debe ser renovado. Y por lo tanto hallaremos el intervalo de confianza para la proporción de todos los estudiantes que prefieren renovar el multímetro con un nivel de confianza del 95%. Tenemos los datos, son de N 60, P 0.33 y alfa 0.05. Luego de aplicar la fórmula, tenemos el resultado del intervalo de confianza, que va del 95%, es de 0.214 a 0.453. Por lo tanto, concluimos que el intervalo de confianza de la proporción del 95% de los alumnos que desean va del 0.214 a 0.453. Continuando con la expresión, tenemos el intervalo de confianza para la proporción de dos poblaciones, que el grupo que afirma que no existe una diferencia significativa en la cantidad de alumnos entre los laboratorios 1 y 2 que prefieren el multímetro que debería ser renovado. Por lo tanto, tenemos nuestros datos, que es el laboratorio número 1, que es N30, P 0.3 y la U 0.7. Y tenemos el alfa, que es el 0.05. Y del laboratorio número 3 también tenemos en 30, P 0.367. Aplicando la fórmula, tenemos el resultado que el intervalo de confianza va desde el menos 0.35 a 0.711. Y dentro de este intervalo se encuentra el valor 0. Debemos concluir que las proporciones poblacionales son iguales. Ok, continuando con la exposición, primero que nada me presento, mi nombre es Vicente Alejandro Pisco González. Ok, tenemos el siguiente ejercicio, prueba de hipótesis para la proporción de una población. El grupo indica que el 21.4% de los estudiantes en el laboratorio de mecatrónica prefieren renovar el multímetro. En una muestra de 60 estudiantes se obtuvo que 20 indicaron que el multímetro debería ser renovado. Ha habido un crecimiento en la proporción de estudiantes que desean que se renueve el multímetro. Considere el nivel de significancia de 0.5. Para esto tenemos los valores de muestra, tenemos el valor de proporción, que vendría a ser 20 entre 60 para que nos dé 0.33.
tenemos la hipótesis nula, tenemos la hipótesis alternativa. ¿Ok? En base a los datos estadísticos y al gráfico, podemos determinar lo siguiente. Como el estadístico Z es igual a 2.253, cae en la región crítica, entonces aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo que se puede concluir que se ha tenido un crecimiento significativo en la proporción de los estudiantes que desean que se renueve el multímetro. Ejercicios tenemos lo siguiente. Prueba de hipótesis para las proporciones de dos poblaciones. El grupo investiga dos laboratorios de mecatrónica de la UTP por las quejas de los alumnos de tener demoras por el error del multímetro. Para esto se seleccionó dos muestras de 30 alumnos de dos laboratorios, de lo cual se obtuvo el primer laboratorio. 9 alumnos opinan que el multímetro debería ser renovado, mientras que el segundo laboratorio, 11 alumnos indican lo mismo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Se podría afirmar que la proporción de alumnos que desean renovar el multímetro en el laboratorio 1 es menor en la proporción de alumnos del laboratorio 2? Considera el nivel de significancia de 0.05. ¿Ok? Para este ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos la fórmula, tenemos los valores de muestra. Tenemos x1 que vendría a ser el número de individuo, tenemos el valor de proporción, tenemos la hipótesis nula, tenemos la hipótesis alternativa que vendría a ser el HA o el H1, tenemos el valor de proporción que vendría a ser 9 entre 30 para el P1. Para el P2 tenemos igual el valor de proporción, que sería 11 entre 30, dando como resultado el 0.367. ¿Ok? En base a los resultados estadísticos y en base al gráfico, podemos dar en conclusión, como el estadístico Z, que vendría a ser el 0.548, cae en la zona de aceptación, aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto, la proporción de estudiantes del laboratorio 1 que opinan que el multímetro debe ser renovado es mayor a la proporción de estudiantes en el laboratorio 2. Muy bien, continuando con la exposición, en el punto número 9 nos pide calcular el intervalo de confianza para la varianza de una población. De acuerdo al texto obtuvimos los siguientes datos. N, que vendría a ser la muestra, 30 alumnos, alfa, que es el intervalo de confianza, S al cuadrado, que es la varianza de la población, y los grados de libertad, que vendría a ser N-1, 29. Ya una vez obteniendo los datos, procedemos a aplicar la fórmula que tenemos aquí. Reemplazamos los datos y obtuvimos lo siguiente. El intervalo de confianza de la varianza de una población se encuentra dentro de 26.234 y 74.747. Luego, tenemos acá la gráfica. Para ello utilizamos la tabla del chi cuadrado, donde obtuvimos los siguientes datos. En un extremo, 16.047 y en el otro, 45.722. Por lo tanto, diremos que el intervalo de confianza del 95% para la variabilidad del tiempo que se pierde en promedio por error de algún instrumento está entre el 26.234% y el 74.747%. En el siguiente punto, número 10, debemos calcular el intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas poblacionales. En este caso se van a utilizar dos poblaciones, laboratorio número 1 y laboratorio número 2. Para ambas se va a utilizar una muestra de 30. Y con respecto a al cociente de la varianza, para el laboratorio 1 se va a utilizar 41.361 y para el laboratorio 2 39.080. Luego tenemos acá la fórmula, reemplazamos los datos y obtenemos que el intervalo de confianza estaría entre 0.504 y 2.224. El lado derecho tenemos la gráfica con los valores de
en un extremo 0.476 y en el otro extremo 2,101. La conclusión es, dado que el intervalo de confianza de 0.504 a 2.224 se encuentra la unidad, es decir, el cociente de las dos varianzas poblacionales igual a 1, se puede inferir que con un nivel de confianza del 95%, que las dos varianzas son iguales. Gracias.